Marta, Lucas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Efectivamente, me acompaña Lucas Maruri en los próximos minutos, gestor de renta variable europea de GESConsul, para analizar el contexto de mercado actual que tenemos en estos momentos, sobre todo aprovechando pues una sesión de caídas generalizadas como la que estamos viendo hoy. Ponemos atención, el foco en esas pérdidas, en la perspectiva que tenemos ahora de cara al resto del año en los mercados y también, por supuesto, poniendo la mirada en aquellas oportunidades de inversión que contempla en estos mismos momentos la gestora. Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de Negocios Televisión. Bueno, hoy como escenario, como plato, la Bolsa de Madrid. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, empezando un poquito por la fotografía general del mercado que observáis vosotros en estos momentos. Sí que es cierto que estamos asistiendo a una mayor volatilidad, ahora mismo en el corto plazo es lo que estamos viendo. Lo que nos interesa saber es de cara al medio y largo plazo cuál va a ser el entorno de mercado que vamos a tener y sobre todo a qué pueden obedecer estas últimas caídas que estamos viendo, sobre todo en una sesión como la de hoy. Bueno, pues nosotros pensamos que hay muchos factores que explican estas caídas. Hoy sobre todo estamos viendo los titulares de esta promotora china, Evergrande, que lo cierto es que, bueno, que esté avisando de que va a hacer un default en su deuda, pues no es una noticia nada positiva. Pero yo también tendría en cuenta, bueno, que al final los mercados llevan prácticamente 18 meses de subida, que las valoraciones, aunque no es el caso precisamente de Iberia, pero en otras geografías del viejo continente, pues están bastante estrechas y que ha habido cierta complacencia y estamos ahora mismo en un contexto en el que probablemente los bancos centrales pues reduzcan el ritmo de compras y esto pues genera incertidumbre y genera nerviosismo y por lo tanto tiene, yo creo que toda la lógica que veamos pues estos episodios de volatilidad. Mencionabas, ¿no?, esa complacencia que hemos estado viendo en el mercado. Tenemos la mirada puesta también en los resultados que vamos a conocer de cara al tercer trimestre, ¿no?, los resultados empresariales, y mencionabas ahora mismo los bancos centrales. Estamos mirando muy de cerca, una de las palabras del año, más allá de inflación, ha sido tapering. Estamos vigilando cuándo va a empezar ya esa retirada de estímulos. Tenemos reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta misma semana, dentro de 2 días, el miércoles 22. Conoceremos ya el mensaje de Jerome Powell. No sé qué tenemos que esperar de esta reunión. ¿Va a ser más bien una reunión de transición y el plato fuerte lo vamos a tener en diciembre como esperamos? ¿O realmente podemos escuchar algún tipo de mensaje que dé cierto vuelco a los mercados? Hombre, yo creo que sin lugar a dudas van a moderar el mensaje y además vamos a tener otros datos como es las revisiones de previsiones de crecimiento por parte de este organismo. Y bueno, vamos a ver también el dot plot, que lo que hace es anticipar las expectativas de subidas de tipos en 2022, 2023 y a largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que todos estos datos lo que van a, de alguna forma, es dibujar la hoja de ruta de la FED, que ahora mismo el mercado pues se está poniendo en el lado de la balanza de que efectivamente va a haber con mucha probabilidad pues un anticipo de retirada de compras. Y luego lo que habrá que ver con el paso del tiempo es si esto además va a suponer un anticipo del calendario para la subida de tipos de interés. Pero desde luego, bueno, el mercado obviamente está nervioso, tiene recuerdos del mismo procedimiento, el mismo proceso que atravesamos en 2013, que se conoce como taper tantrum. Y realmente, pues bueno, el mercado puede estar nervioso por eso, ¿no?, por ver una corrección en activos de riesgo debido a un cambio de política monetaria que siempre da miedo por un riesgo de error de política, ¿no? Situando la mirada en Evergrande, ¿no?, que también era otra de los nombres que estamos barajando estos últimos días y también uno de los nombres que resurgía como una de las principales causas de estas caídas recientes que estamos viendo. Advertías, ¿no?, de ese riesgo de default, estamos pendientes del desenlace, si realmente acaba en un colapso, hay cierto rescate. Teníamos la cuestión de si era una especie de too big to fail, como ya veíamos, por ejemplo, en el año 2007, porque ahora mismo también se estaba barajando la posibilidad de que estuviéramos asistiendo ante una especie de Lehman Brothers asiático, por aquello de los riesgos sistémicos que puede llegar a producir el hecho de que realmente se produzca ese colapso en la promotora. ¿Cuál es el escenario que tenemos que dibujar ahora mismo en torno a Evergrande, en torno a las consecuencias o a la magnitud de lo que pueda suceder con esta compañía, ya no solo en Asia o en el sector inmobiliario, sino si realmente pues aquello de que cuando China estornuda el resto del mundo se enfría, hasta qué punto nos puede llegar a afectar de esa forma? Bueno, yo creo que esto es una muy buena pregunta porque es lo que se está planteando en este momento el mercado y lo que explica pues esta volatilidad que estamos observando.
Yo no creo que estemos ante un nuevo Lehman Brothers. Hay que tener en cuenta que se trata de un tipo de compañía que no es tan sistémica como uno de los principales bancos de inversión como lo fue en aquella época. Y luego también, bueno, que aunque la cifra de deuda es muy abultada, la mayor parte de esa deuda es a nivel doméstico, ¿no? Lo tienen pues tenedores domésticos y realmente pues cabe esperar que el efecto dominó puede que tenga un efecto más limitado, porque se entiende que en algún punto el gobierno chino intervendría, ¿no? El gobierno chino tiene unas reservas de divisas extranjeras muy fuertes. Estamos hablando de más de 10 veces la deuda que tiene Evergrande. Entonces, digamos que el Partido Comunista Chino pues sí que tiene el músculo para frenar ese contagio, ¿no? Aquí la duda que hay es un poco si lo va a hacer o no lo va a hacer, hasta qué punto va a permitir un efecto en cadena. Ya estábamos viendo caídas muy fuertes en otras compañías del sector inmobiliario esta jornada de Hong Kong, que el mercado chino estaba cerrado. Veremos cómo abre el mercado chino mañana. Pero bueno, lo que está claro es que de momento se está buscando la vía de la reestructuración de la deuda, una negociación uno a uno con cada acreedor, y lo que cabe esperar es que llegarán a un acuerdo, y en el caso de que no lleguen a ese acuerdo, pues ver si el Partido Comunista va a intervenir o no, que por supuesto es algo completamente impredecible porque son pues muy opacos, ¿no? De hecho, no hace tanto estábamos discutiendo el tema de cómo el gobierno chino pues bueno, se inmiscuye en el devenir de algunas compañías. Lo estábamos viendo, por ejemplo, con ese mayor control que está haciendo sobre sus propias tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Que decíamos, de alguna forma parece que el gobierno chino está lastrando un poquito sus grandes tecnológicas a consecuencia de que esa competición que había con Silicon Valley se retroceda un poquito, de unos pasos para atrás, de cara al gigante asiático, bueno, evidentemente mermando su propio tejido tecnológico. Pero bueno, sí que es cierto que al final, como hablamos de tanta opacidad, nos vamos a mantener a la espera en ese sentido. De cara a los próximos meses, ¿cuál es el escenario de mercado que dibujáis en GESConsult? Y bajo ese escenario, ¿cuáles serían vuestras principales apuestas ahora en cuanto a oportunidades de inversión? Vale, nosotros la verdad es que estamos ahora mismo muy pendientes de la macroeconomía. Todos los indicadores macro lo que están anticipando es una ralentización del crecimiento. Esto no implica recesión, esto es importante, que simplemente que la parte, digamos, de crecimiento más explosivo parece que ha quedado atrás, pero quedan años positivos de crecimiento económico. Sin ir más lejos, por ejemplo, y pronunciándome un poco en el área donde yo soy más responsable, que es la rentabilidad europea, pues los crecimientos de beneficios empresariales en Europa para el año que viene son todavía de doble dígito. Entonces, bueno, tiene sentido, digamos, poner en precio esto a través de la renta variable, pero hay que tener en cuenta que ahora se ha puesto muy de moda la palabra inflación, y es por un motivo, ¿no? Hay riesgos de que la economía se sobrecaliente. Esto tiene que ver un poco con lo que estamos viendo que está pasando con materias primas, con cadenas de suministro, con los fletes marítimos, con los precios de la energía, que se ha hablado tanto en España, pero está afectando a toda Europa. Entonces, esto hay que seguirlo muy de cerca, porque efectivamente si la economía se sobrecalienta, los bancos centrales van a cambiar el ritmo y lo van a hacer de una forma un poco más drástica, ¿no? Entonces, nosotros seguimos invirtiendo como lo veníamos haciendo, que es apostando por negocios de calidad. Es cierto que los niveles de valoración, pues lo que nos han hecho es reducir un poco el nivel de exposición, hacer un poco de caja y reducir algo de riesgo, pero de momento no hemos cambiado, digamos, la estrategia, porque para nosotros lo que es determinante es que la política monetaria efectivamente cambie, y esto es lo que nos haría, pues quizá en un primer momento, a ponernos más defensivos todavía, porque podría haber una corrección de mercado, aunque sea temporal, para luego quizá pues volver a activos de menor duración, ¿no? Que no tengan tanta sensibilidad a esas subidas de tipos que podrían dañar la valoración de muchas acciones. Y por poner un ejemplo, en el caso europeo, estaría hablando por ejemplo del sector salud, del sector software dentro de la tecnología. Y, por ejemplo, hablando de software, al final buscamos empresas ahí porque los modelos de negocio se basan en suscripciones, que es un modelo de negocio muy defensivo, no muy recurrente, que genera mucha caja y que no es muy intensivo en capital. Y estas empresas que tenemos ahí, como puede ser un TeamViewer, como puede ser
un SAP, como puede ser Dassault Systems. Pues la verdad es que son empresas que nos gusta mucho cómo están gestionadas, que tienen balances sólidos y que estamos tranquilos incluso en un contexto de mercado con mayor volatilidad, ¿no? Creemos que el mercado en esos contextos suele buscar calidad y por eso recomendamos, bueno, es nuestra estrategia y la recomendamos, que es estar invertido en empresas de calidad. Compañías y sectores, entendemos, de resiliencia, ¿no? Y que además durante la pandemia han demostrado esa resistencia, ¿no? Sanidad, tecnología, sobre todo aquellas enfocadas a software, son algunas de las que han demostrado ahí esa fortaleza. Pues Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsult, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Negocios Televisión. Y ahora ya sí, Raquel, te devuelvo la conexión a plató. Conectaremos de nuevo en breves instantes para hacer ya un repaso del cierre de las bolsas desde aquí, desde el Parque Madrileño. Conectamos en 10 minutos aproximadamente contigo para ver cuál es la